Kinoteclaquihuac nocniuan, ximonpanoltica nican, axcan tiquitasque oxe tlahtoli y axca inamoxtli toca aztequismos. ¿Cómo pasaron la tarde, amigos? Hoy vamos a ver, o hoy veremos, otra palabra del libro de aztequismos. Y esta noche toqué el turno a la palabra acocote. Acocote. Recordemos que el acocote es uno de los instrumentos que se usa para extraer el aguamiel del maguey. Como podemos ver, su forma es alargada. Y esta palabra se conforma de dos palabritas. Recordemos que la lengua náhuatl es un idioma que es aglutinante. Entonces, acocote es el aztequismo, perdón. Pero digamos, su origen en náhuatl sería acocotli. Acocotli. A de atl, agua, cocotli, que es la palabra a descifrar, sería esófago. Esófago. El diccionario de aztequismos también nos dice que es el garguero, perdón. Garguero. Chiquitacan. Vean. Y aquí tenemos, dice que es cocotli, esófago, garguero, tragadero, calabazo o guaje largo, hasta de una vara, agujereada por ambos extremos, que se usa para extraer por succión el aguamiel de los magueyes. Pero yo recordando de repente ahí, justamente haciendo esta relación y esta descripción de esta palabra y de este instrumento que es el acocote o el acocotli, pues sí, el acocotli por su forma, digamos, hueca, que es como un tubo, pues asemeja a lo que es el esófago. Y yo me acuerdo de una palabrita que dicen, o se decía, o ya muy pocos dicen, cogote. Cogote. Según yo, sería esta parte de cocotli. Cocotli. Pero cogote, entonces, para mí sería como cocotl. Cocotl. Y cocotl sería esta parte de aquí, lo que sería el cuello o este tubito que tenemos acá. Y hay algunas expresiones como y te voy a apretar del cogote, ¿no? Así de te voy a ahorcar, te voy a agarrar y te voy a apretar la garganta, el cogote. Y bueno, ahí podemos justamente ver y relacionar tanto esta parte del cuerpo con el acocote y estas formas de expresión, ¿no?, que tenemos todavía en actualidad. Pero coméntenme ahí en los comentarios si ustedes creen que la palabra cogote si viene del náhuatl, porque por ahí llegué a buscar, decían que venía de otro lado esa palabra, pero lo estoy dudando, porque normalmente las palabras que son que usamos en español, pero que terminan en TE, son préstamos o son palabras de origen náhuatl, terminación TL. Cocotl, cogote. Y justamente muchas veces, o más bien en algunas otras palabras, la terminación co o el sonido co pasa a ser GO, go, como Tenancingo, Tenancinco. Pero bueno, vámonos a descansar. Tito Taskenokniwan, espero que les haya gustado. Yeniao, ya me voy. Y por cierto, al final ya ni dije que era Cocotli de manera literal. Entonces, A de atl, agua, Cocotli, garganta, garganta de agua. Tiene sentido. Porque a la hora de absorber,
se va llenando de agüita, de aguamiel. Ashkan Kema, Titutasque. Ahora sí, nos vemos.